a todos, estamos aquí con Kyle, el cofundador de BZX, quien va a hablar de las direcciones actuales y futuras en el liquidity mining para los AMMs de préstamos y de exchange. ¿Podéis confirmar, por favor, que le oís bien? Kyle, puedes empezar a hablar. Suele haber cierto retraso entre las confirmaciones y cuando tú empiezas a hablar. Muy bien, soy Kyle, cofundador de BZX. Hoy voy a hablar sobre liquidity mining, tanto para los AMMs de exchange como de préstamo. Voy a hacer una pequeña pausa para confirmar que todo el mundo me escucha bien. Estoy en vídeo también, ¿verdad? Sí, se te ve en el vídeo en la parte inferior izquierda. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Primero, una aclaración básica, aunque todo el mundo probablemente lo sepa ya, ahora que se ha acabado toda esta locura. ¿Qué es el liquidity mining? Pues es la distribución de protocol equity a los suministradores de liquidez como un mecanismo para atraer más suministradores de liquidez. Empezó con Synthetic y luego lo popularizó Compound y después muchos otros siguieron. Hay algunos programas de liquidity mining de los que vamos a hablar. En la parte del préstamo está Compound, estamos nosotros, BZX, y está Cream. En la parte de los AMMs está Balancer, está Uniswap, está CreamSwap y Creamy y está Curve. Hay distintos enfoques de cada uno de estos programas. Cream y BZX tienen programas a medio plazo, no a largo plazo como Compound. El de BZX es de más de un mes, Cream de un par de meses, Balancer y Uniswap tienen programas a largo plazo, CreamSwap y Creamy tienen programas muy cortos, a muy corto plazo, lo cual es muy interesante porque inyectan muy rápidamente las compensaciones. Y luego, por último, está Curve, que tienen un calendario a muy largo plazo y además liberan de forma retrospectiva las compensaciones. Entre los que otorgan estos rewards están los distintos plazos y luego, por otro lado, están los que son retrospectivos. Vamos a hacer una comparación de todos y vamos a ver los distintos enfoques a plazos medios, largos, cortos o bien retrospectivos. Pero hablemos primero de los fundamentals one-on-one. En el ecosistema se entienden. El liquidity mining tiene un círculo vicioso. Primero se liberan los tokens, lo cual subvenciona actividad en el protocolo y la gente toma estos subsidios, lo cual crea más valor en el protocolo, libera más cash flow en el protocolo y atrae más demanda, porque hay más cash flows y más TVL. En la parte contraria hay un círculo vicioso en el que el subsidio sigue bajando en su valor, lo cual provoca menos cash flow, menos demanda del token. Y este es un modelo aceptado de forma general, pero uno se pregunta, de hecho vemos que hay algunos problemas en la comprensión, pero la comprensión de estos problemas permite progresar en estos modelos, en los programas que ofrecemos. Hablemos primero de los efectos del network, del total value. Están los AMMs y los
préstamos. Hay slippage en los dos, pero es muy diferente porque las consecuencias para los traders y los prestamistas tienen efectos muy diferentes, ya sea para los AMMs como para los protocolos de préstamo. Cuando haces liquidity mining en ambos, estás reduciendo el slippage. Esto para los AMMs provoca spread, horquilla. No, perdón, no la horquilla, sino la deuda. Si aumenta la deuda, ofreces mejores precios para órdenes más grandes. Y esto tiene un efecto irrevocable en la parte del exchange, pero en la parte del préstamo tienes bajada de los tipos de interés. Y si eres prestamista, puedes de forma temporal hacer que los tipos de interés suban a sus máximos, lo cual tú vas a tener que pagar igual que los otros prestamistas, pero en la parte del protocolo de préstamo atraes a los prestamistas sin incrementar el tipo de interés, lo cual provoca más liquidez. Así que los índices de préstamo tienen efectos diferentes. Cuando reduces el slippage del tipo de interés, tiene un muy poco efecto. Pero si tienes más liquidez en los AMMs, hace que todos los traders se beneficien de ellos, ya seas un trader pequeño o grande, consigues mejores índices. Pero en la parte del préstamo permites que la gente tome prestadas mayores cantidades, pero solo mejoras la funcionalidad para los que invierten volúmenes más grandes. Si miras a los más grandes CVPs, los más grandes han generado a lo mejor 7 millones con un índice de 3.5. Así que cuando sirves a prestamistas como estos, y si solo tienes 5 millones, necesitas al menos 10 millones para dirigirte a estos prestamistas. Así que una vez que alcanzas un determinado punto, puedes conseguir determinados retornos, pero para los AMMs, cuando aumentas la liquidez, consigues superar los efectos del network y es como una bola de nieve. Así que son las distintas versiones del liquidity mining y la gente normalmente esto no lo suele entender. Hablemos un poco ahora de tokenomía y de precios. Hay distintos enfoques también a la tokenomía. Están liberar el retorno rápidamente o muy lentamente. Pero cuando se ven los precios de los tokens del yield farming, lo que se ve es que la sección de precios es bastante similar. Son líneas bastante agrupadas y básicamente las tendencias macro han dominado la sección de precios de los distintos tokens de DeFi y de yield farming y es difícil realmente analizar los efectos diferentes de estos modelos de tokenomía. Ahora que hemos visto la parte de los precios, nos podemos preguntar, vale, entonces los tokens de vesting realmente tienen importancia. Hay distintas formas de distribuir estos tokens. El primero es simplemente liberarlos. El siguiente
es poner los tokens con un contrato de inversión y distribuirlos. Y el tercero es crear un contrato de vesting de una forma no tokenizada. Esto obviamente requiere cierta coordinación entre la gente, pero son las distintas formas de hacer trading con el liquidity y el token vested está como en el medio. El tema es cómo usar los instrumentos legales, porque entonces ha habido cierta especulación en el ecosistema que dice, vale, Compound, Balancer, Curve, todos estos tokens con recompensas vested van a seguir con la presión hacia abajo en el precio. Pero lo que vemos en realidad es que todos estos programas tienen factores que han dominado la presión inflacionista. Y esta presión ha tenido un efecto de un 20% en el precio. Los mercados en realidad se comportan de una forma mucho más salvaje. Por ejemplo, BZX tiene un token vesting con un precio, con acciones de precio que difieren mucho de otros, como por ejemplo Cream. Así que como base de comparación, no existe un impacto inmediato y fuerte, lo cual no quiere decir que a largo plazo podamos empezar a ver efectos en las compensaciones de los vesting, de los unvesting. Los tokens en el contrato vesting consiguen menos liquidez en el protocolo, pero por otra parte, se afecta el círculo vicioso hasta cierto punto. Porque tienes un impacto negativo. Porque no vas a poder hacer dumping del token, inflar los precios. Así que se afecta el círculo vicioso, consigues más liquidez, pero por otro lado, también más cash flows cuando atraes más liquidez. Y aquí viene la inflación. A medio plazo no suele ser muy grande, así que hay factores que lo compensan. Lo más importante del vesting tokenizado es que el horizonte tiene que ser igual al periodo del vesting. Así que los tokens vesting absorben la demanda respecto al contrario de los otros, pero por otro lado pone una presión negativa sobre el precio. Pero la presión no es tan grande como si les dieras un token unvested. Otro tema importante del liquidity mining como ICO. A pesar de tener un TVL similar, ofrecen ingresos muy distintos.
Así que se puede ver esto como que los liquidity miners están pagando comisiones de protocolo. Pero también se puede mirar como una forma de ICO distribuido, como un equipo centralizado haciendo exchange del token a cambio del protocolo. Es una forma de mirarlo y de explicarse por qué los protocolos del liquidity mining realmente generan tanto cash flow. Y ahora vamos a hablar de nuestro enfoque. Tenemos tokens vested solo para prestamistas. Atraemos bastante liquidez, unos 25 millones como máximo, y los índices de préstamos tienden a ser bastante altos porque los prestamistas estaban dispuestos a pagar precios altos, pero esto no ha sido un problema solo para nosotros. Otros como Compound han tenido el mismo problema. Distorsiones del lado de los prestamistas. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, cómo incentivar a los prestamistas sin interferir en los índices del mercado. Ahora vamos a hablar un poco de las presunciones. Aquí hemos hablado del liquidity mining para abajo y el de hacia arriba, de los círculos viciosos. Vamos a hablar de los porqués. ¿Por qué los TVLs de los protocolos DeFi no han bajado en la misma proporción que los precios? Estamos hablando de bajadas en el subsidio del 80 y del 90%. Podría ser que esté pasando algo más y en la otra cara, otro ejemplo, por ejemplo, es Creamy. Su TVL está en 8 millones, a pesar de que solo ha incorporado las compensaciones del liquidity mining un poco después. Así que parece que tuvo bastante éxito el subsidio de Creamy. Otras pruebas, nuestro protocolo de BZX tuvo un incremento muy bajo, así que el mercado es eficiente. No se puede subvencionar la actividad y pensar que esto va a generar mucho cash flow en el futuro. Esto es una presunción errónea del yield farming. El mercado entiende que es algo temporal, pero también entiende que hay exposición, que hay más usuarios y que hay algo ahí. Cuando se conceptualiza la parte del marketing a los usuarios, se incrementa el cash flow y la acción del precio y el TVL tienen muchísimo más sentido. Así que, ¿a dónde irá el liquidity mining en el futuro? En base a todos los programas que he visto, los mensajes son que el liquidity mining tiene efectos positivos y podría empezar a tener cambios de dirección hacia
tiempos de distribución mucho más cortos. Otra cosa que vamos a ver son los liquidity mining de integración vertical. Cream ha sido el primer ejemplo ofreciendo cream swaps. Podríamos ver algunas permutaciones aquí con distintos tokenomics. Así que hay muchas posibilidades en liquidity mining, los protocolos que integran el liquidity mining. En cuanto al vesting, como uno de los protocolos que empezó con el enfoque de vesting, el futuro es bastante incierto. Todavía falta que prueben a sí mismos. Y finalmente, y esto es bastante obvio para todos, es que lo que tiene que pasar con el liquidity mining son los cash flows. Es una parte crítica la liberación de la presión que hay sobre los cash flows. Así que esta es mi presentación.